Ministerio Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados. Gracias una vez más por estar con nosotros en estos martes, que lo que hacemos es poner doctrina apostólica. Ahorita voy a dar algunos anuncios, vamos a orar. Solo hoy es algo muy importante porque quiero hablar todos, yo creo que es parte de lo que a mí me inquieta, me impulsa, porque esta es parte de una visión, pero le voy a decir algo, ni siquiera es una visión de cuando yo vine a Honduras hace 29 años, es una visión desde que yo me convertí al Señor. Es una visión de hace 44 años. ¿A qué se refiere? Que claro, tenemos proclamas, son hermosas, estamos en una del reconocimiento y es una cosa maravillosa. Pero yo recuerdo cuando mi primer pastor nos contaba la visión, cómo se la dio el Señor. Su papá se llamaba Moisés y su papá murió. Y cuando su papá, que era ministro, murió, entonces él abre la Biblia delante de su padre que se estaba yendo, que como Dios todo lo tiene en su mano, se llamaba Moisés. Y él abre el libro de Josué y dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú toma este pueblo y mételo en Canaán. Canaán es conquista. Y entonces realmente yo quiero hablarle cómo podemos llegar, qué es lo que pasa antes, cuáles son las materias, cuáles son los lugares, las estaciones antes de la conquista. Y por eso quería decírselo antes, porque por eso la vida en abundancia. El pueblo del Señor no fue para quedarse en el desierto, bueno, ni en Egipto, ni en el desierto, sino era para Canaán, y esa es la primera visión, pero que ha sido todo el empuje de mi vida. Yo quiero dar algunos anuncios, ya estamos en este martes, día 9 de mayo, mañana 10 en Guatemala, allá van a cumplir todas las madres en su día de la madre, mañana. Aquí por nosotros creo que es el 14. El jueves 11 tenemos doctrina empresarial a las 6:30, ensayo de los hermanos de Adulam y de Olivos Verdes. Este próximo viernes a las 6:30 tenemos a Roberto Lugo. Es un evangelista, aproveche, traiga a sus invitados. Sería lindo, ¿verdad? Yo quisiera forzarlo, pero no puedo. Que todos pudieran traer un invitado, sería maravilloso. Entonces, este sábado también, bueno, el viernes estará Roberto Lugo, el sábado intercesión a las 6 y corderitos a las 3 de la tarde. También el próximo domingo 14 estará Roberto Lugo en los dos horarios, tome nota. Domingo 14 por la mañana a las 9 y por la tarde a las 3 de la tarde. Seguramente hay presentación de niños también. Quiero decirle que tome nota, aquí hay un cambio, lo vamos a estar mencionando. Nuestro ayuno congregacional y nuestra coinonía la vamos a pasar para el domingo 28, el último domingo de este mes. Así que voy a hacer una palabra de oración y me estaba gozando ayer estudiando un poquito esto. Padre, en el nombre de Cristo, cada ruego, cada petición a la distancia, con todos los que, Señor, de alguna manera nos acompañan, Señor, y están fuera del país, estamos orando por ellos también, para que tú pongas tu mano, solvente, Señor, sus problemas. Te pido en el nombre de Cristo que veas la necesidad de tu pueblo. Señor, también te pido por cada ofrenda, cada aportación de tu pueblo, que también a distancia, Señor, contribuyen en tu obra. Señor, tú eres grande y queremos que nos des una buena noche hoy para poder llevar tu palabra. Señor, gracias, amén y amén. Quiero hablarle hoy, le decía aquí un poquitito en la introducción, voy a poner aquí mi relojito también. Quiero hablarle de lo que sucedió antes de la conquista. Y bien sencillo, ahí en su casa, acomódese bien,
saque su Biblia y póngala en el libro de Números, capítulo 33. En el libro de Números, capítulo 33. Realmente, todavía hasta el día de hoy me pregunto por qué se llama libro de Números. Ese libro, en los hebreos lo llaman el libro del desierto. Y fíjese que es interesante esto, porque voy a meterme en la introducción. Yo quiero que usted abra su Biblia en Número 33. Y dice ahí, estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieran de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo la dirección de Moisés y Aarón. Y entonces dice que Moisés anotó los puntos de partida según las jornadas. Y estas son las jornadas, y entonces van a comenzar. Esto es lo que vamos a hacer hoy en esta hora. Pero mire, me lo he disfrutado tremendamente. Porque cuando estoy viendo esto, si uno se da cuenta, ahí hay 42 jornadas. Hay 42 jornadas. En esas 42 jornadas, no me voy a poner a decir si tenían que haber sido menos o no, porque ahí hay de todo el tiempo que estuvieron hasta entrar a Canaán, hasta llegar a la conquista, hasta llegar a la vida en abundancia. Y entonces, en todos estos versículos, usted va a ver por todos los lugares, las estaciones, las jornadas que ellos vivieron. Pero me llamó la atención que había 42 jornadas, porque 42 también son los jóvenes, ¿sabe qué? Que se burlaron del arrebatamiento que iba a tener Elías. Se burlaron con Eliseo. Le decían, sube calvo, sube, que ya tu señor se fue. Eran 42 muchachos. Y 42 son los 42, esos aquí que se burlaron. Y 42 son los meses de la gran tribulación. Son 42 meses de gran tribulación. 42 fue el capítulo donde Job dijo, me arrepiento y la vida cambió. 42 capítulos tiene Job. ¿Cuánto más habrá? No sé, pero solo se me venía qué cosa. Entonces, ¿a dónde yo lo quiero llevar? ¿A dónde yo lo quiero conducir aquí? Tómese su cafecito tranquilo. Porque llevo años ya enseñando en números de 7, ¿verdad? Una vez me preguntó un hermano, pastor, ¿por qué todo en 7? Yo también quisiera saberlo. Pero note usted que cuando uno estudia Apocalipsis, todo es en series de 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Y cuando yo miro el sistema solar, del Sol para afuera es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Tierra es el tercero. Pero si vengo del cielo metiéndome para acá, es el séptimo. La Tierra es el séptimo planeta. Entonces, yo quiero hablar un poquitito hoy de estas 42 jornadas, pero no las voy a hacer así. Las voy a dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le voy a dividir en 7. Pero por eso quiero introducirme un poquitito en esto. Porque lo que quiero, ¿sabe cómo lo vi? Como que son 7 materias que tenemos que pasar para ir a la conquista. Son 7 prerequisitos como que tenemos que enfrentarnos para entender cómo va a ser la vida en abundancia. Son como 7 situaciones que tenemos que vencer, por eso fueron todas las jornadas que ve aquí. Y entonces, déjeme comenzar en Números capítulo 33, verso 8. Partieron de delante de Jahirot y pasaron por medio del mar al desierto. Y anduvieron 3 días en el desierto de Etam y acamparon en Mara. Entonces, estuvieron en Etam. Entonces, voy a poner aquí con blanco, voy a poner aquí con blanco la materia y luego voy a poner el lugar y lo que sucedió. Lo quiero llevar bien organizadito. Entonces, lo primero que veo es que están en Etam, pero ¿qué les van a enseñar en el desierto? Que la provisión la va a dar Dios. Esto es provisión divina. Esto es provisión divina. Y entonces, el primer lugar donde está es Etam. Etam. Y entonces aquí ya empiezo a aplicar. Entonces, lo van a llevar por una jornada en el desierto. Hubiéramos sido un poquitito más lentos en esto, pero
ya la tenemos aquí. Ahí ustedes yo sé que lo van a manejar bien en la televisión para que se miren la entrada y la salida, que es un trabajo hermoso. Antes de la conquista, que hay un guerrero. Y entonces, en número 33:8, en Etam, lo que empieza en el desierto es qué les quería enseñar Dios. ¿O qué iba a ser Dios? Él iba a ser Jehová Jireh. Él iba a ser el que les iba a dar la provisión. Porque, hermanos, recuérdense, en el desierto, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Ahí no hay donde guardar. Ahí no hay refrigeradora. No hay una casa. ¿De dónde van a sacar la comida para poder hacerlo? Entonces, ¿qué es lo que está enseñando el Señor ahí? Yo te voy a proveer. Si yo te llamé, yo te voy a proveer. Yo siempre digo, cuando Dios llama, Él da los recursos. Y cuando Dios da, hasta las bolsas presta. Y entonces, toda la lección, hermano, que a mí me deja esto es aprender a depender de Dios. Aprender a depender. Entonces, ¿qué me está enseñando aquí el Señor? Dependencia. Dependencia. Y mire qué cosa, ¿verdad? No independencia, no. Dependo de ti, Señor. Hermano Germán, ¿usted depende para Dios en qué? En todo, en la vida, en el ministerio, en la revelación. El Dios es el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Él es el que pone el hambre por la palabra. Él lo hace todo. Entonces, en el desierto, lo que primero se ve es la provisión divina. Vamos a entrar por Etam. Y entonces lo que el Señor quería es que aprendiéramos, a ver otra vez. Es que ahora esto me pareciera que fuera touch. Antes de la conquista. Entonces voy para adentro. En el punto número 1, mire qué lindo entra esto. Entra y una lucita ahí a la par. Un trabajo que nos hacen aquí maravilloso con el hermano Mario. Y entonces lo primero que estamos aprendiendo es a depender del Señor. ¿Por qué? ¿Y dónde vamos a comer? ¿Saben qué dice Dios? Yo voy a abrir los cielos y van a ver mi mano. No hay dónde comer, pero yo les voy a enviar comida. Y no una comida cualquiera, les voy a enviar maná. Es un pan del cielo. Es un pan del cielo. Y si tenemos sed, de la roca lo voy a sacar. De la roca pueden sacar agua, de la roca pueden sacar aceite, de la roca pueden sacar miel. Hermano, es una dependencia hermosa. Y entonces el pueblo de Israel, a ver, pudiera ir poniendo yo hasta algo más aquí. A ver, ¿dónde lo voy a poner? ¿Quién gozó de esto? ¿Quién gozó de esto? Israel. Aquí lo voy a poner. ¿Quién estuvo aquí? Israel. ¿Quién es? El pueblo de Dios. Si hay un nombre que no se nos debe de olvidar, nombre es un oficio que Dios tiene, ¿sabe qué es? Proveedor. Proveedor. Él te va a proveer. Pastor, fíjese que acabamos de tener nuestro cuarto hijo. ¿Y qué va a hacer, pastor? Cuando Dios, hermano, vienen los niños, seguramente Dios te va a proveer para que no le falte nada, no tenga temor, no tenga miedo. Y entonces, lo primero que uno aprende, hermano, y es que es, ¿sabe qué? Antes de la conquista. Porque aquí, mire, aquí estamos, como le dijera, aquí no te falta nada. Aquí no hay ahorros, pero no te falta nada. Aquí no puedes almacenar, ni el maná se podía almacenar. Aquí es la vida día a día. Día a día. No es que ya estoy tranquilo porque tengo ahí para mañana. No tienes para mañana. Es el Dios de hoy, del día a día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Esto lo vivió Israel, la dependencia. Pero luego, después, cuando ya el Señor nos permite sacar estas 7 materias aquí, antes de la conquista, entonces ya cuando estemos aquí, ¿qué dice el Señor? Hey, ahora, ¿qué tal ahora? En la vida de sobreabundancia. Ahora, ¿cómo estás? No te falta nada. Ahora siembras, cosechas, ahora puedes guardar, ahora puedes dar o tener. Pero no se te olvide, Deuteronomio 8:18, dice el Señor, que yo te doy el poder para hacer riqueza. Por eso era necesario pasar un tiempo en el desierto. Y estas son 42 jornadas resumidas en 7 estaciones, en 7 materias. Muy bien. Ahora, usted que está ahí en su casa tranquilamente, en el Números capítulo 33, leímos el verso 8, ahora leamos el verso 9. Dice mi Biblia, partieron de Mara y llegaron a Elim. Y en Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon ahí. Entonces, me llama la atención ahora que dice que llegaron a Mara, muy importante esta palabra,
Mara es amargura. Y llegaron luego a Elim. Y en Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Los que estudian todo bajo el ángulo solo de Israel, dice, Elim representa a Israel porque eran 12 tribus y los 70 sabios del Sanedrín. Pero cuando estoy viendo esto, quiero conducirlo porque ahora tenemos que pelear contra algo, porque Mara es amargura. Entonces, note amargura. Y dice que vean, dice Pablo, que nadie se dé el lujo de tener, porque ni siquiera una raíz de amargura, porque eso se desarrolla, es como una peste. Y entonces aquí el lugar es un lugar que se llama Mara. Y entonces aquí cuando estamos viendo estos pasajes, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos llegaron y dijeron, bueno, qué bueno, al fin hay agua. Y entonces cuando fueron a beber del agua, imagínense, encontraron ese lugar con aguas amargas. Y entonces llegaron y cuando vieron el agua estaba amarga. Entonces, ¿sabe qué? Por eso le pusieron se amargó el pueblo. ¿Y dónde está Dios entonces? Ahora tenemos sed. Moisés, ¿dónde está? Se pasaron alegando todo el rato, miren. Y entonces Moisés dependía de Dios y le dijo, ¿sabes qué? Agarra un árbol, agarra un pedazo de madera y tíralo al agua para que se endulce. Entonces aquí, a ver, voy a poner aquí que un árbol, la madera, o lo que de alguna manera a mí me implica que es la cruz del Calvario. Y para que entremos de lleno aquí, voy a ponerle aquí abajito Noemí. Ahí va a ver por qué. Bueno, usted se imaginará ya. Déjenme seguir avanzando en esto. Hermano, que nada nos amargue en esta vida, que no te amargue. Es que la amargura, ¿sabe de dónde nace? Nace cuando uno siente que hay una injusticia. Entonces venga aquí conmigo. Entonces ahora vamos a la segunda clase, a la segunda materia. En la segunda materia, antes de llegar ahí, tuvieron que pasar por un lugar donde uno se puede amargar. En número 33:9, Mara. Pero ¿cómo se solucionó? Con el árbol. ¿Sabe qué puse yo aquí? Diagonal, una madera, con la cruz del Calvario. Y es que, ¿sabe qué? Tenemos que tener cuidado. Aquí no me quiero alargar mucho, pero es importante. ¿Por qué? Porque cuando uno se amarga, ya no se disfruta nada. Por eso uno necesita la dulzura. Y había una mujer que tomó una mala decisión, que se llamaba Noemí. Esa mujer tomó una mala decisión. Y entonces usted sabe, se recuerda que estaba en la casa del pan y se va a los campos de Moab, que al final lo vamos a trocar. Ahí fue despojada de todo, se quedó sin marido, se murió, se quedó sin hijos, se murieron. Me fui llena, dijo ella, regresé vacía, pero como regresó a amargura, ¿sabe qué decía? Todo esto me lo hizo Dios, Dios me amargó. Esta es culpa de Dios porque Él me llevó y el Dios de los cielos me ha amargado, miren todo el daño que me hizo. No, fue una mala decisión de ella. Y entonces, fíjense que estábamos en Números 33:9. En Números 33:9. En Números 33:9 dice que partieron de Mara y llegaron a Elim. Le voy a contar algo. El nombre de Elim es bien bonito. Así se llamaba la misión donde estaba mi primer pastor. Y él cuenta que le pusieron Elim porque lo sacó de la amargura de la ley. De aquel evangelio amargo. De aquel evangelio que solo, hermano, que uno se siente condenado, que uno no a la talla, que uno se siente hipócrita, que uno siente carga. Eso no es el evangelio. Pero decía mi primer pastor, el doctor, que se llamaba el doctor Antonio Ríos Paredes, que se fueron a Elim, porque le puso Elim, porque eso es dejar la amargura del pasado, dejar la amargura de lo que te dejó, las experiencias del mundo, y venir a las fuentes de las aguas dulces, a las fuentes del evangelio. Y cuando Noemí regresa al final de un viaje, de una mala decisión, le dicen, hola Noemí, ¿qué tal llegaste? No me digan Noemí, llámenme Mara. Oiga, porque el Todopoderoso me ha amargado. No. ¿Cómo sabe uno si está amargado o no? Que le echa la culpa a uno a Dios. Estoy enfermo, culpa de Dios. No tengo que comer, culpa de Dios. Mis hijos se fueron de la casa, culpa de Dios. No, son malas decisiones o la vida misma, muchas situaciones, pero esta mujer se había amargado.
Si alguien se amarga, y es que ¿sabe qué? Ay, aquí hay otra cosa grave. Hay un demonio. Lo voy a poner con otra letra, con otro color. Perdón, hay muchos colores aquí, pero esto es importante porque ese demonio, esto puede llegar a, no toda la amargura es demonio, pero se puede convertir en eso y se llama merirí. Así se llama puede llegar a ser, por eso dice, no te des el lujo de tener ni una raíz de amargura, porque eso se crece, se desarrolla, se pega. Esta es una enfermedad espiritual endémica, la amargura. Y entonces, pero cuando esto llega y ya el corazón se enferma, viene un espíritu que se llama merirí, que el Señor lo reprenda. Porque eso ya no solo es un estado de confusión o que no sabemos, no, ese ya es un demonio. Quiero dejar claro esto, no todo el que está amargado tiene un demonio, pero sí hay un demonio de amargura. Y eso sabe con qué se quita, es obvio, con la dulzura del Evangelio, con la dulzura de Jesús. Entonces, seguí leyendo un poquitito y en el verso 16, mi Biblia dice, partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Jatabaá. Mire esto, partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Jatabaá. Y entonces, claro, uno no sabe qué es esta palabra Kibrot Jatabaá, pero eso significa sepulcros de los que tuvieron lascivia. Haceme un favor allá en televisión con nuestro director, búscame la versión Dios habla hoy, para que quitemos esta palabra que es Kibrot Jatabaá, a ver, Jatabaá, Kibrot Jatabaá. Entonces, aquí lo que sucedió, hermano, aquí es que cuando el pueblo salió, lo voy a ubicar allá. El pueblo salió y el Señor les estaba dando, esto ya, usted está en su casa, Números capítulo 11, verso 4. Pero primero quería ver aquí, si lo puedo poner en otra versión. Kibrot. A ver, déjame solo porque nos va a servir esto aquí. A ver si lo puedo ubicar aquí. Pero aquí no lo puedo sacar o sí lo puedo sacar en esta pantalla. Pero no está conectado. Bueno, lo que le quiero contar es que en la versión Dios habla hoy, es otra historia lo que está pasando, pues se entiende mejor porque es español. Pero lo que pasó es que el pueblo sale, mire qué cosa, dándoles pan del cielo, un maná que no engorda, que no te inflama, que no te hincha. ¿Sabe qué? El entendido, oiga esto, ¿sabe qué dice la Biblia? Que no provocaba desechos. Pero de pronto dice en Números 11:4 que había un populacho, que eran egipcios, póngame cuidado aquí, que eran egipcios que cuando vieron el poder de Israel, el del Dios de Israel, dijeron, me voy con ellos, pero no eran del pueblo hebreo. Eran una especie de gente que estaba convencida que Dios era el grande, pero no convertida. Y entonces, ¿sabe qué? Dijeron, queremos carne, ya nos hartó el maná, estamos hartos del maná, queremos carne, ya se imagina, queremos carne. El pueblo unido jamás será vencido, queremos carne. Entonces ahí la prueba, la materia que nos están poniendo aquí, ¿sabe cuál es? Es para mí dominio propio. Hay que tener dominio propio en medio de situaciones, porque hermano, la verdad, ni era el pueblo de Israel. Le voy a poner aquí solo la palabra Kibrot. Llegaron a Kibrot. Y es que Kibrot Jatabaá. Pero entonces llegan aquí y el lío lo tiene. A ver, hermano, ¿cómo lo voy a poner aquí? ¿Ya me puedo conectar? Muy bien. Excelente. Aquí lo que pasaba es. Aquí, entonces. Pero ya lo pusieron ustedes aquí. Ya vio que, mira cómo dice, al cabo salió del desierto de Sinaí, vinieron a hacer alto en los sepulcros del antojo o concupiscencia. Sepulcros del antojo es porque se murieron ahí, porque le alegaron a Dios y le dijeron, ¿sabes qué? Ya no queremos maná, queremos carne. Entonces, ¿cuál fue el problema aquí? La carne.
qué cosa esta. ¿Cuál fue el problema aquí? La carne. La carne. ¿Y quiénes son los que pidieron la carne? Note que no era, hermano, el pueblo de Israel, era el populacho. Populacho. Eran los que se entremetieron entre ellos, pero no eran pueblo de Dios, no eran pueblo del Señor. Eran egipcios mezclados. ¿Sabe qué? Era un pueblo mezclado. Y entonces, aquí voy a la carga, porque entonces lo que estaban pidiendo era la carne, hermano, y el fruto, el fruto de la carne no nos va a traer nada bueno. La obra de la carne no nos trae nada bueno. Es más, uno dice, yo quiero, a ver, vénganse aquí conmigo en este número 3, porque entonces en este pasaje nos damos cuenta, mire cómo vamos en pro de las materias, antes de la conquista. Este es un fruto del Espíritu, Kibrot Hadba. Esto es, aquí ¿qué pasó? Pidieron carne. ¿Y quién fue el culpable aquí? El populacho. Entonces, a veces, en medio del pueblo, Dios mío, usted es fuerte, hay gente que no se ha convertido, pero están en medio de todas las filas de la iglesia. Y entonces uno presenta, hermanos, este va a ser nuestro templo, estamos haciendo esto, y por ahí habrá uno, el populacho. Hey, esto le hubieran dado a los pobres. Esto, ¿ahora en qué están gastando? Y eso que están, hermano, metiéndole la obra. Pero hay gente que para mí no está convertida. Gente en las iglesias que deja cosas raras ahí tiradas en el baño. ¿Qué le parece? Imagínense que encontraran moscolías de tabaco aquí en la iglesia. ¿Quiénes son? Tiene que ser el populacho. El populacho. Y yo sé que esto es muy duro, pero se lo voy a buscar aquí en mi Biblia. En Números 11:4, y luego voy a volver a esto. En el libro de Números, capítulo 11, en el verso 4. A ver, ¿me pueden ayudar? Ahí para que lo saquen la pantalla, para que los hermanos lo vean. Aquí, pero lo que yo tengo aquí en mi computadora. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de él volvieron a llorar. Y mire, ¿qué nos dará carne para comer? ¿Quién nos dará carne para comer? Y a veces así estamos nosotros pidiendo carne, pero carne no de esta que se come, no, que la lucha que es contra el espíritu y la carne. Pero lo que le quiero mostrar es que miren su pantalla donde dice populacho. Me voy a ir a otras versiones. No tengo que ir a mucho. Mire cómo dice la versión textual. ¿Cómo dice? La chusma. Mire cómo dice la versión latinoamericana. El montón de gente extraña. La gente que se había unido ahí al pueblo. El vulgo adventicio. El vulgo que era en medio del pueblo. Una chusma de gentes que se habían mezclado. Eso me gusta. Era el pueblo mezclado. Muy bien. Entonces solo eso lo quería. Vuelvo a Números capítulo 33. Pero entonces aquí hay un punto, hermano. Que cuando nosotros estamos dentro de la congregación, el que pide carne, el que pide todo esto, el que nunca está de acuerdo con toda la visión, me parece que es mezclado. Estas son mezclas. Es como del populacho. Y nosotros entonces tenemos que ver que si me lleva aquí todo el tema es, si se conectó tarde, esto es antes de la conquista. Son 42 jornadas en el desierto, pero las pudimos dividir en 7, que son como 7 materias, que son prerequisito ganarlas, porque por ejemplo, los que fornicaron aquí en el desierto se murieron, entre 23 y 24 mil se murieron. No entraron, perdieron su prerequisito, no entraron a la conquista. Unos fornicaron, otros idolatraron, otros, hermano, provocaron al Señor. Entonces, usted quiero que se dé cuenta que hay filtros, pero yo le estoy llamando materias. Por eso Kibrot es ese lugar de los sepulcros. Qué terrible es, mire hermano, ¿sabe qué digo yo? Qué terrible es estar en Egipto, salir con un brazo extendido de parte de Dios, ver las plagas, ver el poder de Dios, se abre el mar rojo para irse a morir al desierto. ¿Sabe cómo es? Te llevo a la vida en abundancia y morirse entre las dos en el puente, en el desierto. Pero el desierto tiene 42 jornadas que son para poder trabajar nuestra alma. Y fíjense que entonces voy aquí a la carga. En el verso 18, estamos en Números 33, 16. En el verso 18 dice, partieron de Haserot y acamparon en Ritma.
Entonces, ahora viene algo más que es importante poderlo entender. Venga conmigo, aquí vamos al chart, aquí vamos a salir en el punto número 4, porque van a llegar a Ritma. Entonces, ahora, en medio de la conquista, vamos al punto número 4. En el punto número 4, en Números 33, 18, van a un lugar que se llama Ritma. Pero ¿qué va a trabajar Dios ahí? Nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque 10 espías no lo hicieron bien. ¿Y por qué? Porque su lengua era engañosa. ¿Sabe qué? Dieron malos informes. Hermanos, ¿sabe qué es esto? Ay, ojalá que no haya ninguno. Yo anhelo que no haya ninguno en el ministerio. Estos son desalentadores. Desalentadores. Los que te quitan el impulso. Los que te dicen, y tú te estás convirtiendo ahorita joven, no vas a aguantar, no vas a llegar. Son desalentadores. Entonces, mire, cuando estoy viendo esto, lo que Dios quiere aquí era, ¿sabe qué? Cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este pueblo de Israel, pueblo del Señor, tenía que cambiar su mentalidad. Y entonces nos damos cuenta que hay un lugar que se llama Ritma. 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 Y entonces aquí están, a ver cómo lo pongo ahí, es un mal informe. ¿Sabe qué voy a poner aquí? Lengua engañosa. El problema estaba en la lengua, en su confesión, en su mentalidad, en la visión. ¿Por qué? Porque dieron un mal informe. Pero ahora, aquí hay un lío, es tremendo este lío. Un mal informe. Ay, tal vez me hace, bueno, ahí se ve bien, mal informe. Si no, después Elías me borres ahí, si me fuera a hacer el favor. Pero ahora no es el populacho, ahora son 10 espías. Pero ¿sabe qué? Lo voy a colocar aquí. Son 10 espías, solo Josué y Caleb no, pero entonces espías es igual a líderes. Y aquí sí hay conflicto. Mire, aquí sí, porque una cosa es el populacho y otra cosa es el mal informe de los líderes. Note usted que ahora está trabajando nuestra mentalidad. Es que, hermano, yo quisiera analizarme, que alguien me siguiera la huella aquí en televisión, ver todos los temas. Cada cuanto hablo de la mentalidad. ¿Sabe por qué? Porque así como es el hombre, así es el tal. Así como el hombre piensa, así va a ser. La mentalidad es bien importante. Mire la mentalidad del hermano el pródigo. Padre, ahora vino tu hijo que se había ido y le das y le ofreces un becerro engordado. Y yo estoy aquí, yo ni un cabrito me he podido comer. Y le dice el padre, pero hijo, si todo lo que tengo yo aquí es tuyo. Pero mire su mentalidad, es estar uno bien con Dios y no disfrutarse nada. Cuando de repente llega su hermano y hay danzas y música, dice, ¿y ese ruido qué es? Estando adentro de la casa, ni se lo gozaba. Quítele casa y ponga la iglesia. Hay alabanza, danza, ni se la gozan, ni se la gozan. Se quedan en la cafetería en lugar de entrar al culto. Como que venir al culto ahora es pasar, comer. Si oigo al pastor 10 minutos y me regreso. Y note, este no es populacho, esta es gente convertida. Son 10 espías. Pero entonces, ¿sabe qué? Note algo. ¿Qué había dicho Dios? Vayan, esfuérzate y sé valiente. Entra en la vida en abundancia. Y entonces dice, miren, ¿y esta tierra cómo es, Señor? Mana, leche y miel, frutos son hermosos. Entonces viene Moisés y dice, voy a mandar a 12 espías. Me gusta más una versión que leí que dice a 12 exploradores. Entonces vienen los 12 y entran a Canaán y ven ciudades hermosas, casas tremendas, porque Dios les dijo, ustedes van a ir a vivir a casas que no construyeron. Y de repente vieron un racimo de uvas gigante, lo traen entre dos, aquel ramito un racimito que uno agarra así, que un par de dedos, esto los tenía que traer entre dos. Imagínense qué tamaño, tal vez las uvas eran así como una pelota, lo traían entre dos. Y esto es la muestra de todo el fruto que hay allá. Entonces Dios les dijo la verdad, sí, solo que tenemos un lío. Ahí hay gigantes. Vimos a los hijos de los anaseos, a los de Anac, son gigantes. Esta es tierra de gigantes. Entonces es una tierra que devora. Y entonces cuando llegan ellos, la gente los espera. Hey, cuéntenos, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? Pues nos fue bien, solo que
Pero ¿por qué los vemos que vienen mal? Es que es una tierra que se devora a sus habitantes. Dios nos dijo que entráramos, pero es bien peligroso, hay gigantes. Y entonces note que desalentaron al pueblo. Por eso, hermanos, ¿saben qué? Los desalentadores, y es que lo tremendo es que eran líderes. Estos 2 espías escogieron, hermano, la flor y nata de cada una de las tribus. Eran 12, y solo Josué y Caleb dijeron, miren, recuérdense de algo, creo que dijo Caleb, si nosotros le agradamos a Dios, estos gigantes son pan comido. Sin duda los conquistaremos, sin duda, si Dios lo dijo. Pero esforcémonos. ¿Acaso no le dijo Dios a Josué que se esforzara? Josué y Caleb, con fuerza, diciéndoles, no quisieron. Y por eso se fueron 38 años de regreso al desierto, por incrédulos. Pero ¿sabe qué? ¿Culpa de quién se fue todo el pueblo? De los desalentadores. Aquí hay una lección tremenda, una lección tremenda. Muchos se quedan sin todas las promesas de Dios porque abren sus oídos a los desalentadores, que tal vez tienen, por alguna razón, tienen un liderazgo, pero un liderazgo malo. Tienen una lengua engañosa, una lengua que corta. Mi pastor decía, con esa lengua se pelan piñas, una lengua terrible. Entonces le doy un consejo: si un líder, aún de la iglesia que yo estoy, hermano, pastoreando, lo desalienta, no le oiga. Dígale, hermano, usted es desalentador. Hermano, usted le falta fe. Usted está de liderazgo aquí, pero me está dando una palabra que es mala. Usted me está quitando la fuerza, hermano. ¿Sabe qué hace usted, hermano? Usted me está quitando la fe. Hermano, con sus comentarios, usted está mezclando todo aquí. Hermano, con sus comentarios son dañinos para el ministerio. Hermano, usted está en contra de la visión del pastor. Hermano, y usted es líder, mejor póngase a cuentas con el pastor. Hermano, mire qué diferencia esta. Una es el populacho, los que ni son cristianos, son los que piden carne. Pero otra es el mal informe, otras son los desalentadores, no son el populacho, son los líderes malos. Líderes malos. El pastor dice ahí, pero yo la verdad sé que tal y tal. Ey. Tenemos que saber que estas son las clases que tenemos las materias que tenemos que ganar para poder seguir, hermano, adelante. Ahora, en Números 30-38, vamos avanzando, venga conmigo aquí, Números 30-38. Entonces el sacerdote Aarón subió al monte Hor, me interesa, por mandato del Señor, y ahí murió. El año 40, después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, el primer día del mes quinto. Ya al final de la historia. Entonces, hermano, está Aarón. Y cuando uno lee este pasaje, porque es el monte de Hor, ¿sabe cómo le llamo yo a esto, hermano? Cuentas por pagar. No acumulemos cuentas por pagar, hermano. Esto es terrible, hombre. No deje que una venga sobre otra. Solo haga una compra y páguela de una vez, porque qué feo es tener cuentas por pagar. Y ¿sabe esto dónde fue? Esto fue en el monte Hor. En el monte Hor. Ahí tenían, hermano, a Aarón. Y entonces cuando tienen ahí, hermano, Aarón, cuando dice que Dios le dio instrucciones y le dijo, Aarón, sube al monte, oiga, llévate a tu hijo Eleazar. Y entonces yo siempre lo he predicado así, tal vez solo de este ángulo. Me parece que Aarón tenía cuentas pendientes, tenía cuentas por pagar. ¿Sabe qué? Para que lo entendamos bien, pecado sin confesar. Y entonces Aarón ha de haber dicho, bueno, yo creo que Dios me está llamando para que quede yo de líder en lugar de Moisés y mi hijo Eleazar esté a la par mía. Pero un ratito, en estas cuentas por pagar, claro, aquí vamos a poner a Aarón, pero dice la Biblia que subieron y Dios ya estaban en el monte, subieron al monte y delante de todo el pueblo abajo viéndolo, le dijo, ¿sabes qué, Aarón? Quítate tus ropas sacerdotales. ¿Cómo, Señor? Quítate las ropas sacerdotales. Y se quitó esas ropas sacerdotales. ¿Y ahora qué hago con esto? Dáselas a tu hijo porque es tu relevo. Tu hijo se va a quedar en el lugar tuyo. Y yo, Señor, tú vas a morir aquí en el monte Hor.
¿Sabe qué? Murió desnudo. ¿Qué le pasó aquí a Aarón? Murió desnudo en el monte. Entonces aquí voy a llenar. ¿De quién estamos hablando? De Aarón. Pero no tengo espacio en la pizarra. Pero, pastor, ¿por qué ahí se cuenta por pagar? Vaya. Número uno. Aarón se echaba sus traguitos. Y sus hijos lo vieron y ellos tomaron. Y pensaron ellos que podían entrar a ministrar bajo efectos de licor. Y Dios vino y envió una especie de fuego que parecía que entró por sus, me imagino por las fosas nasales, y los quemó solo por dentro. A Nadab y Abiú, usted lo puede leer en el capítulo 10, creo que aquí mismo. Entraron. Y entonces le dijo Dios, te digo algo, Aarón. No pueden entrar ustedes a ministrar bajo efectos de licor. Y Aarón, ¿por qué no protestó? Porque él bebía. Número 2. Se va Moisés y sube al monte, se tarda 40 días. Y mientras tanto, quédate a cargo. ¿Y qué hizo? Un becerro de oro. Un becerro de oro. Y Dios hizo que el pueblo pagara por el becerro de oro. Otra que hizo. Murmuró junto con María de la mujer de Moisés. Usted léalo. Número 12. Y a la que le cayó la lepra fue a María. Y Aarón nada. Mire, acumulándose. Los biles, dirían ustedes allá en Estados Unidos. Acumulándose las facturas. Y hay un pasaje en una versión, esto se lo oí a un apóstol allá en Dominicana, el hermano Fernando Ortiz, que uno lee bien en otro pasaje, creo que es número 20, y no solo Moisés golpeó la roca, también la golpeó Aarón. Entonces, ¿sabe qué dijo Dios? Estás girando cheques sin fondos, te los voy a pagar, pero te voy a cancelar la cuenta. Y entonces, hermano, murió desnudo. Número 33 en el monte Hor, delante de todos, y se queda su hijo, su hijo Eleazar, y Moisés siguió siendo el líder. Hermano, le digo algo, no para usted, para mí primero, no dejemos cuentas pendientes. No dejemos que se nos haga grandes las facturas. Mejor vayamos cancelando. Hermano Germán está hablando de economía también, pero está hablando de cosas espirituales. No dejemos pecados sin confesar que se van acumulando. Y Dios respaldando. Mire, hoy al mediodía estuve aquí con los hermanos en el programa de Contacto Apostólico y me daba cuenta yo de una cosa tan tremenda que hay, por ejemplo, profetas que dicen que Dios los usa. Y entonces le dijeron, mira, viene una niña, va y quedó embarazada. ¿Y qué es niño? ¿Y por qué fue niño? Por falta de fe tuya. Por favor, ¿cómo le dicen eso a la gente? Otros que Dios no le dice nada, dice Dios que te va a enriquecer. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Giraste, pero sin fondo, porque Dios no te lo dijo. Entonces dice Dios, voy a pagar, pero ¿sabes qué? Le guarde la riqueza que a ti te iba a dar. Esto es delicado, hermano. Por eso estoy viendo que en Números 33, aquí está, este es el capítulo de Números 33. Antes de la conquista, 42 jornadas. Pero aquí están, hermano, como 7 materias de prerequisitos. 7 jornadas donde tenemos que aprender a la provisión divina, a extirpar la amargura, a tener, aquí me vas a ayudar, mira, aquí hay que quitar la A, porque es dominio propio. A cambiar nuestra mentalidad y verlas y pagar nuestras cuentas. Bueno, lo que estoy diciendo es confesar nuestros pecados. En el verso 48 de Números, vengan conmigo, seguimos avanzando. Ahí su cafecito ya se le enfrió, vaya a ponerlo ahí a calentar un poquitito. No le puedo decir que lo espero, pero aquí estoy con usted. Partieron de los montes Sabarim y acamparon en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Número 33, verso 48. Entonces llegaron a las llanuras de Moab. Y esto sí es tremendo. Llegaron aquí a Moab. Y entonces solo quiero recordarle algo. A ver, me voy a adelantar. A ver, dominio propio.
Y entonces, ¿a dónde llegaron aquí? Llegaron a Moab. Y me voy a adelantar a las 7, aquí a Moab, a los dos. Pastor, 2 veces, sí, es que mira dónde voy a ir. Entonces, en el recorrido que tienen, hermano, Moab es algo tremendo. Le voy a decir por qué. Porque usted recordará, estoy en el libro de Números, este es el número, capítulo ¿qué? 33. Si yo me regresara a Números capítulo 23, cuando el pueblo de Dios iba saliendo, digamos, Israel tenía un enemigo que se llamaba Balac. Y Balac lo que hizo fue que contrató, hermano, a Balaam, que era un profeta que se vende, que se pierde y que termina siendo un adivino. Y entonces Balaam, se recuerda, se subió a un monte. Bueno, de una vez te digo, Balac, yo lo que vea de Dios lo voy a hacer, pero tú qué quieres que lo maldiga, déjame pues, lo voy a maldecir. Y cuando le iba a maldecir, le dijo, no puedo. Me gusta la versión NBC que dice, Números 23 algo, dice, 23, 4, por ahí dice, es que están en orden tribal, pero la palabra orden es lo contrario de caos, están ordenados, orden tribal. Y el gozo del rey, el gozo está en ellos, no puedo, están protegidos. Y por eso dice Números 23, 33, no hay agüero, no hay adivinación, no hay brujería contra el pueblo de Dios. ¿Está en orden? No puedo. Pero por favor, maldícelos, ya te dije que no puedo. Pero miren, es que te voy a pagar bien, pero hazles una brujería, no puedo. Es el pueblo de Dios. Y están ordenados. Y entonces, mire qué maldad, no puedo. Así como están, no. ¿Y qué puedes hacer? Mandémosles chavas de Moab para que ellos caigan. Mire qué cosa terrible. Mire, solo que espero no fallar. Pónganme aquí en la pantalla, me voy a ir a Números 25. Estamos en el verso 33. Pero mire esta historia, en el capítulo 33, pero aquí en el 25:1. En mi Biblia aquí vamos a verlo. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Mire qué va, mire el enemigo. No puedo hacerle nada. ¿Por qué? Porque está en orden. Pero yo quiero que se lo lleve el río. Es que no tienen brechas en sus muros. Ya sé, mándenle chavas para que se prostituyan. ¿Y de dónde vinieron? De Moab. Entonces, aquí que hay que vencer. ¿Cuál es el área? Inmoralidad. Y es que, hermanos, esto es tan delicado. ¿Sabe por qué? Porque la inmoralidad, esto no nació aquí en la tierra. La inmoralidad es una fuerza tan grande, destructiva de las tinieblas, que hasta ángeles se trajo. ¿Qué le parece? Hasta ángeles que estaban allá en el cielo hizo caer. Entonces, ahora estábamos aquí, Dios mío. A ver. Voy a pedirle ahí al que, tal vez, ¿sabes qué? Borrate 6 y 7 para que lo baje aquí, mira. Aquí tiene que ir el 6 y aquí el 7, pero borrame esta parte para que la arme bien, porque me quedo muy pegadito aquí, Aarón. Sí, mejor bajarla un poquitito, está muy arriba. Pero de todos modos, venga aquí conmigo, venga aquí en lo que trabajamos esto. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Entonces aquí hay una importación, Moab les exporta a las chavas aquí. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió, se postró ante sus dioses. Miren qué cosa. Ay, Dios mío, se lo voy a subrayar. Quédense aquí conmigo en la pantalla. Se lo voy a subrayar. Mire, la inmoralidad que lleva a la idolatría. Mire, voy a resaltar aquí. Y luego a sus dioses. Y entonces lo que trae es idolatría. Eso es interesante, hermano. Entonces, dice ahora, así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. El Señor le dijo a Moisés, toma todos los del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel esta ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces, cada uno de vosotros mate a aquellos que se han unido a Baal Peor. Pero mire aquí, voy a subirlo aquí. Mire el verso 6, en lo que me arreglan allá. Mire el verso 6. Y aquí un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes a la vista de Moisés.
Es el yugo desigual y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel que lloraban a la puerta de la tienda. Pero mire el celo de Dios. Y cuando lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel. Entró en la alcoba, lo traspasó a los dos, y el hombre de Israel y a la mujer dice por su vientre. Y así cesó la plaga de los hijos del Señor, de los hijos de Israel. No sé si se dio cuenta qué pasó. Voy a seguir aquí. Entonces, 5, 6 y 7. Entonces aquí, ¿cuál era la sexta materia? La inmoralidad. Ay, hermano. Y entonces, ¿dónde fue eso? En Moab. En Moab. Y entonces, ahora, ¿qué hacemos para esto? ¿Cómo pasamos esa clase? Con el celo de las cosas de Dios. Por eso Pablo decía, en 2 Corintios 11, Pablo decía, yo tengo celo por ustedes, iglesia. Yo los tengo que entregar como una virgen pura, sin mancha y sin arruga. Pero tome esto. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba muchas veces de idolatría, se hablaba de prostitución, se hablaba de adulterio. Pero entonces, ¿qué es lo que nos va a salvar aquí? Es el celo del Señor. El celo del Señor. Y entonces, tengo que ver aquí cómo lo vamos a manejar, porque aquí era el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? Ni siquiera aparece, hermano, el nombre de ese hombre. ¿Sabe cómo dijo? A mí qué me importa. Yo voy a estar con mi chava aquí en yugo desigual. Te la presento, Moisés, mira a Aarón, miren todos. Y cuando vino el celo, hermano, dice que los atravesó a los dos. El celo es Fines, es creo que es de orden sacerdotal, el nieto. Entonces, hermano, la inmoralidad, ¿sabe qué? Hermano Germán, ¿cómo batallamos contra la inmoralidad? Huyendo, hermano. La Biblia dice, huí de la fornicación, huí de la inmoralidad, huí de la idolatría. Entonces, huir es también una estrategia de guerra frente a la inmoralidad, aunque vaya usted en oración y ayuno. No, hermano, no, perdóneme, no. Hermanitos, dejen de estar ministrando hombres a mujeres y mujeres con hombres, ministrar, contar sus problemas, ya contarle cómo está en el hogar, hace cuánto no la atienden. Eso no puede hacerlo, porque eso va a provocar inmoralidad. Y entonces yo voy cerrando, voy por 53 minutos, voy cerrando, porque en el Números 33, 52, Números, a ver si tenemos la cita bíblica aquí. Dice, miren, están en Moab, note, estoy terminando, usted tiene su Biblia abierta, estamos terminando casi que el capítulo. Expulsaréis a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros, están entrando a Canaán, y destruiréis todas sus piedras grabadas, y destruiréis todas sus imágenes fundidas, y demoleréis todos sus lugares altos. Entonces, ¿cuál era el problema? Siempre en Moab, ¿qué es lo que había que hacer? Quitar la idolatría. La idolatría. En este caso, claro, aquí en Moab están hablando, hermano, de imágenes, claro. Hoy en el programa de Contacto Apostólico vimos, hermano, cómo decían ahí que de dónde venía esto. Dice que en lugar de darle la gloria a Dios, le dieron la gloria a las cosas que Dios había hecho. Y entonces, en lugar de agradar al Señor y adorarlo a Él, dice que adoraron imágenes de hombre, de cuadrúpedos, de aves. Eso dice la Biblia. Entonces Dios los entregó a cuestiones deshonrosas. Entonces, aquí es importante que vea yo algo, porque eso estaba ligado, como lo habíamos visto. Porque aquí le estaban diciendo que había que quitar y destruir y derribar imágenes. No te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, dice Éxodo 20. Y claro, hermano, aquí es el pueblo de Israel el que está, pero viene a mi mente un hombre, ¿cómo se llamaba? Demetrio. Demetrio, cuando se convirtió, dice que él antes hacía estatuillas de la diosa Diana. Usted lo puede leer en el Nuevo Testamento, es más, se lo voy a encontrar.
dice que este hombre hacía esas, en el libro de los Hechos, cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices. Entonces, este Demetrio se convierte. Y luego dice, tercera de Juan 1:2, dice, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y dice, y de parte de la verdad misma. Porque este hombre antes hacía imágenes, pero cuando él se convierte se da cuenta y cambia, hermano. Este es Demetrio. Ya otros decían ahí por molestar que era chiquitito porque era de 1.5 metros. Voy a cerrar aquí con ustedes. Pero, ¿a qué me he dedicado hoy? A mostrarle 7 materias. ¿Sabe cómo le llamaría yo? Las 7 materias del desierto previas a entrar a la conquista. Y aquí hay algo tremendo, hermano. A ver cómo lo voy a unir. Estas dos, mire, acompáñenme aquí. Estas dos. La idolatría y la inmoralidad van de la mano. Viene a mi mente esto. Está Aarón, ya lo mencionamos, hace un becerro de oro. ¿Qué están haciendo? Diciéndole, este es nuestro Dios. Eso es idolatría. Y usted se da cuenta que solo hacen eso y luego danzaron y dice que había orgías. La idolatría trae inmoralidad. Otro más. Hay que tener cuidado con la idolatría. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy del otro. ¿Eso quién es? Corintios. Tenían problema de idolatría, pero no de imágenes. Lo que tenían apostolatría. Yo soy del apóstol Pedro, yo soy del apóstol Pablo, yo soy del apóstol Apolos. Y entonces, ¿sabe qué? ¿Qué pasaba? Les dice, miren, he oído de una inmoralidad que ni siquiera entre los gentiles hay. La idolatría trae inmoralidad. Qué delicado, qué conexiones. El mundo espiritual es diferente, hermano, es tan tremendo. Entonces, estos dos, como que fueran, hermano, van aquí unidos. Voy a cerrar en estos 4 minutitos o 3 minutitos que me restan. Voy a ir al chart y lo voy a comenzar de nuevo, allá con ustedes. Si usted se durmió un poquitito, le voy a hacer un resumen. ¿Qué estudiamos hoy? La toma abierta. ¿Qué estudiamos hoy? Estudiamos y le pusimos antes de la conquista. ¿Por qué? Porque hay Números capítulo 33, me habla de las 42 jornadas. ¿Y qué cosa que 42? Son los jóvenes que se burlaron del arrebatamiento, 42 son los meses de la gran tribulación y 42, hermanos, sabrán muchos más 42. Son los capítulos de Job hasta que se arrepiente. Y estas 7 son como 7 materias que hay que vencer, que hay que ganar para poder entrar a Canaán. Entonces, yo quiero llevarlo aquí. 2 minutitos nos vamos a tardar. Antes, hagan el acercamiento como ustedes quieren de la conquista. Número 1. Leímos Números capítulo 33. Ahí están las 42 jornadas. Pero la primera jornada se da en el verso 8 en Etam. Entran al desierto. ¿Y qué hay que aprender en el desierto? A que Dios nos provee. Eso es aprender de que de Dios depende. Todo es dependencia divina. Dependemos de Dios. Pero en este Números capítulo 33 hay un recorrido. Claro, son 42, pero aquí hay 7 materias. Pasaron luego a Mara. Mara es amargura y tuvieron que tirar ese árbol que era figura de la cruz. Solo con la cruz de Cristo se nos quita toda la amargura. La dulzura del Señor nos quita la amargura. En el número 3 apareció, todo está en el libro de Números, capítulo 33, verso 16, entraron a Kibrot. Kibrot es donde están las sepulturas de todos aquellos que pidieron carne. Pero le decía yo, esos que piden carne, que están en contra de todos, son populachos, no son del pueblo, son mezclados que están ahí, están entremetidos. Pero lo que me llamó la atención es que después vimos que en Números, 2 versos después, en el verso 18, está un lugar que se llama Ritmá, que me habla de un cambio de mentalidad, porque los 10 espías eran líderes, que son los que desalientan al pueblo. Aléjate de ellos. Número 5, en Números capítulo 33, verso 38, muere hermano Aarón en el monte Hor, murió desnudo. ¿Por qué? Porque sus faltas no las confesaba, las dejaba como que se fueran, hermano, agigantando todas las facturas. Pero hay una sexta que quiero llevarlo. En Números capítulo 33, en el verso 48 está Moab.
Hermano, la inmoralidad, vimos que número 25, pero viene aquel hijo de los o nieto del sacerdote Fines y pone fin a la inmoralidad. Yo le decía, huya de la inmoralidad. Pero el número 7 también para mí es Moab, pero esto me habla de idolatría. Dice, si quieren ustedes entrar a Canaán, destruyan todo lo que ellos han hecho. Todo lo que está, esas piedras grabadas, esas imágenes, deben de quitarlas. Hoy me he dado a la tarea de mostrarle que antes de la conquista hay 7 materias que tenemos que vencer. Siendo ya pueblo de Dios, yo voy a hacer una oración por ustedes, pero estaba leyendo esto ayer y me estaba gozando que Dios utiliza 42 jornadas para poder avanzar y poder, hermano, entrar, ¿sabe qué? A podernos disfrutar de lo que Dios nos da, sabiendo que la provisión viene de Dios, con la dulzura del Evangelio, pidiendo un fruto de dominio propio, nuestra mentalidad, hermano, ganadora, tener pecado que venga, pecado que confesamos y nos apartamos, huyendo de la inmoralidad y rechazando toda idolatría. A veces tenemos problemas con los siervos de Dios porque los idolatramos, o por el ministerio de tal y tal, o por el templo de tal y tal. Al único que se merece toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza es nuestro Señor. A Él sea toda la gloria. Padre, hemos predicado tu buena palabra. Señor, este martes pedimos que nos des la fortaleza, la sabiduría para poder aprender de tu palabra escrita. Que estas 42 jornadas, Señor, nos permitan poder ver en la Escritura para poder aprender. Dótanos, Señor, de una mente que podamos entender que toda buena dádiva, Señor, viene de ti. Que de la cruz podamos obtener todas tus bendiciones. Que tengamos cuidado, Señor, que nos des tu discernimiento para poder saber quiénes son aquellos que no están convertidos, que piden cosas dentro de la congregación que no son. Señor, que nadie tenga una mentalidad de los 10 espías, que es una lengua que engaña, que desalienta a tu pueblo. Te pido en el nombre de Cristo que toda falta, todo pecado, aún, Señor, pecados que nos son ocultos, que tú nos los perdones hoy. No queremos tener cuentas pendientes. Acabamos de tomar Santa Cena, queremos estar, Señor, bien contigo. Señor, danos la fuerza para huir de la inmoralidad y amarte y adorarte solo a ti. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios lo guarde, Dios lo bendiga. Lo esperamos para este fin de semana. Ahí va a estar el hermano Roberto Lugo. Un abrazo para todos y bendiciones.